ya mencionamos en una primera lectura del libro Gracias, que trata sobre el humanismo mexicano, que tiene, como he venido sosteniendo, dos pies: la tradición cultural de México, la grandeza cultural de México, que eso nos protege, eso es lo que se ha venido heredando de generación en generación, tiene su origen en el florecimiento de las grandes civilizaciones que prevalecieron en la época prehispánica, y eso se mantiene hasta nuestros días y es lo que nos da identidad, idiosincrasia, y por eso el pueblo de México es un pueblo trabajador y es un pueblo fraterno y es un pueblo honesto. Eso nos ha ayudado mucho. Y lo otro que nos ayuda mucho es nuestra historia política, que es excepcional. Son pocos los procesos políticos como el de México en el mundo, desde el movimiento de independencia, que fue distinto a la independencia que lograron otros pueblos de América Latina y el Caribe. Aquí la independencia con relación a España se hizo acompañar de la abolición de la esclavitud, de la justicia. Lo mismo, en ninguna nación, en ninguna parte del mundo se llevó a cabo una reforma como la que se realizó a mediados del siglo XIX, la que llevaron a cabo Juárez y los liberales para separar el poder clerical del poder público. Eso es único en el mundo. Y desde luego nosotros, nuestros antepasados tuvieron la osadía, tuvieron el arrojo de llevar a cabo una revolución, que es la primera revolución social del siglo XX, con una constitución de lo más avanzado en cuanto a garantizar derechos sociales. Entonces, el actor, el protagonista principal de toda esta historia siempre ha sido el pueblo de México, es el motor del cambio, pero han habido dirigentes excepcionales que también no los tienen en otros países. Por eso tenemos que recordarlos, porque todos ellos nos dejaron enseñanzas que son muy valiosas para enfrentar el presente y para tener un mejor porvenir. Antes, en el periodo neoliberal, todo esto les parecía anacrónico, obsoleto. Hablaban del fin de la historia. Incluso en las escuelas, mejor dicho, los contenidos en los libros de texto ya no tenían el mismo peso, ni la historia, ni el civismo, ni la ética. Querían que nos olvidáramos de ese pasado glorioso, que es lo que
repito, nos ha protegido siempre. Y si estamos en un momento de esplendor en México con relación al mundo, contrario a lo que puedan pensar nuestros adversarios, porque México ahora tiene un lugar especial en el mundo, es por su potencial cultural y su fecunda historia política. No olvidar eso. Por eso salimos adelante frente a cualquier calamidad. Entonces, el general Cárdenas pues fue un político visionario. Hablábamos en el tema inicial sobre su pensamiento, sobre su obra, de cómo puso en práctica una mecánica política muy eficaz, porque buscaba la transformación. Dividió el sexenio en 3 partes. Los 2 primeros años se dedicó a atender con intensidad y con mucho afecto a los pobres, a los campesinos, a los obreros. Se había llevado a cabo la revolución, pero había transcurrido mucho tiempo y no se habían cumplido los anhelos de justicia de los que participaron en la revolución. Todavía no se entregaba la tierra a los campesinos, no se garantizaba el derecho de los campesinos a la tierra, y es el general Cárdenas el que inicia con el reparto agrario. Y en los 2 primeros años de su sexenio entrega tierras, restituye tierras comunales que habían sido invadidas por hacendados, por cerca de 9 millones de hectáreas para 500,000 familias en 2 años. Lo que no se había hecho en todos los gobiernos posrevolucionarios hasta la llegada del general Cárdenas. No habían entregado 9 millones de hectáreas. Al final, el general entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. En aquel tiempo, muchos. Entonces, lo otro fue estar del lado de los trabajadores, garantizar el derecho de los trabajadores a salarios justos, a jornadas laborales de 8 horas, y después de eso, de estar con los campesinos, con los obreros, ya viene la segunda etapa de su estrategia, la organización. Es cuando surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, y organiza a las masas, organiza a los campesinos, a los obreros, se reforma el Partido Nacional Revolucionario, que se convierte en Partido de la Revolución Mexicana. Y la tercera etapa de su estrategia, ya que la gente, sobre todo los de abajo, están con él y ya hay organización, entonces empieza a recuperar
los bienes que se habían entregado durante el porfiriato a extranjeros. Y así es como se lleva a cabo la expropiación petrolera para recuperar el petróleo, que fue una decisión histórica fundamental. Hace unos días que se conmemoró un aniversario más de la expropiación petrolera, hablábamos, imagínense que si el petróleo no se hubiese recuperado, no hubiese contado México con una palanca para su desarrollo, porque la economía de México durante mucho tiempo y hasta la fecha se apoya en la industria petrolera. Durante todo el periodo neoliberal, de 1983 hasta el 2018, 36 años, el 30% del presupuesto nacional, 30% durante 36 años, provenía de ingresos petroleros. Gracias a eso, pues es que se impulsa el desarrollo del país históricamente, el petróleo de México. Hace unos días el director de Pemex, aun cuando ya se redujo el pago de derechos a Pemex de 65% a 30%, para darle más autonomía y rescatar a Pemex como una empresa estratégica de la nación, aún con esa reducción, Pemex es la empresa que paga más impuestos a la hacienda pública. Paga el doble de lo que paga la empresa con más ingresos en México, la empresa particular, el doble paga Pemex a la hacienda pública. Todavía como un 15% del presupuesto tiene que ver con los ingresos petroleros. Por eso esa decisión del general Cárdenas fue extraordinaria para el desarrollo de México, porque estamos hablando del 38 hasta la fecha. Y recordemos que en este periodo fue cuando se llevó a cabo un crecimiento económico excepcional, lo que se conoció como desarrollo estabilizador. Estamos hablando que de 1940 hasta 1970, 30 años, la economía de México creció en promedio anual 6%. Y sin devaluaciones, sin inflación, sobre todo en los tiempos que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, 12 años, tasas de más del 6%, sin inflación y sin devaluación. Se conoció eso como el milagro mexicano, pero tuvo que ver mucho con el impulso que tuvo la economía, porque México ya poseía petróleo, era el petróleo de la nación.
Además de ser un auténtico humanista y poseer otras virtudes, el general Cárdenas supo manejar con precisión los tiempos. Eso es lo otro. Asunto que en política suele resultar esencial y definitorio. Política, entre otras cosas, es tiempo, manejo de tiempos. Unos días antes de anunciar la expropiación petrolera, anotó en su diario que sobre la carretera, en las cercanías de Cuernavaca, caminó y platicó durante más de una hora con su maestro, amigo, compañero y paisano, el general Francisco J. Mújica. Menciona el general Cárdenas lo siguiente, lo cito: hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas, pero tomamos también en cuenta que se presenta ya, decía entonces, la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista y que esto los detendría de agredir a México. Habla de Estados Unidos y de Inglaterra. En el caso de que se decretara la expropiación. Entre otras razones, y aprovechando esas circunstancias, como sabemos, el 18 de marzo de 1938 se lleva a cabo la expropiación petrolera. El pueblo respalda esta decisión. Sin embargo, es importante subrayar que la expropiación petrolera, siendo apoyada por la mayoría del pueblo, también fue cuestionada por una minoría. No solo las empresas extranjeras, sino una minoría conservadora que se opuso, aun cuando no le afectaba de manera directa. En las fotos de la época se advierte la presencia mayoritaria de la gente humilde, los que más apoyaron, hombres y mujeres indígenas, campesinos, obreros, maestros, empleados e integrantes de las clases medias bajas. Fue el pueblo raso el que apoyó y cooperó con el gobierno para el pago de las indemnizaciones a las compañías petroleras extranjeras. ¿Cómo olvidar que tantas mujeres pobres donaron parte de de sus bienes, hasta animales de patio, sus humildes alhajas que poseían, para el pago de las indemnizaciones? Es importante, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que además de ese masivo y contundente respaldo popular, el gobierno del general Cárdenas contaba con otra circunstancia favorable, porque siempre lo interno
está vinculado con factores externos, circunstancias internacionales. Por ejemplo, a nosotros los mexicanos nos ayudó mucho que cuando la intervención francesa estuviese en la presidencia o estaba llegando a la presidencia de Estados Unidos, Abraham Lincoln, y él asumió una actitud en favor de México, en contra de la invasión francesa. Nunca reconoció a Maximiliano. Y no es casual que el presidente Juárez haya optado por ir a mantener en alto la bandera de nuestra República en lo que antes se llamaba Paso del Norte y hoy se llama Ciudad Juárez. Allí instaló su gobierno, estuvo en el estado de Chihuahua 2 años, en la franja fronteriza. Eso es importante. Madero, con la revolución, ¿por dónde entra? ¿Dónde hacen el periodismo revolucionario los hermanos Flores Magón contra la dictadura porfirista? En Estados Unidos. Y Madero entra también por Ciudad Juárez y ahí se triunfa y ahí se pacta la renuncia de Díaz, de modo que estas circunstancias ayudan mucho. Entonces, cuando la expropiación gobernaba Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt, que era un gran estadista y fue muy respetuoso de la decisión que tomó el presidente Cárdenas, así como Lincoln fue respetuoso de México, defensor de la independencia de México, y se entendió muy bien con el presidente Juárez. Así el presidente Roosevelt se entendió muy bien con el presidente Cárdenas. Lincoln, republicano; Roosevelt, demócrata. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo se tuvo también pues un reconocimiento del presidente Cárdenas en su momento al presidente Roosevelt. Hay una carta que le envía el presidente Cárdenas donde le dice: mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. Y además tuvimos la suerte, que en política juega un papel también importante, la suerte de que el embajador de Estados Unidos en ese entonces en México era Joseph Daniel, que tenía muy buena amistad con el presidente Roosevelt, porque Daniel fue jefe del presidente Roosevelt
antes de que Roosevelt llegara a la presidencia. Daniel fue secretario de Marina en Estados Unidos y de él dependía el presidente Roosevelt. Cuando el presidente Roosevelt llega a la presidencia, nombra a su antiguo jefe, lo nombra embajador de Estados Unidos en México. Y Daniel era excepcional. En sus memorias, por ejemplo, escribe lo siguiente: los mexicanos, dice, su postura acerca del conflicto petrolero se resume cuando sostiene que el presidente Cárdenas tenía razón al promover que la riqueza del subsuelo se convirtiera en parte de la economía mexicana y que la crisis petrolera se debía a la negativa sistemática de las empresas extranjeras a modificar su visión, y lo cito textualmente, pues consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a extranjeros y que Dios puso importantes recursos naturales en el subsuelo de México para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y concesionarios del extranjero. Ese era Daniel. Hasta aquí va a quedar. Mañana ya terminamos, pero fue muy importante la decisión histórica de expropiar el petróleo. Vamos a las preguntas.